El mundo se ha dado la vuelta. Estamos aprendiendo a mirar de nuevo, a redescubrir lo esencial. Conversamos. Hoy en Conversaciones al Revés tenemos el placer de conversar con un profesor del orden y del caos, científico que se mancha, tintinófilo declarado, agitador cuántico, José Manuel Sánchez Rom, bienvenido. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal, José Manuel? ¿Cómo te encuentras? Bien, bien. En estos Bien. tiempos hay que decir bien ya es un avance. En estos días, pues tenemos esa sensación, ¿no? De que hay muchas cosas que se nos han puesto al revés. De ahí parten estas conversaciones. Así que la primera es clara. Me gustaría saber a ti particularmente qué se te ha puesto al revés en estos días y, sin embargo, qué otras cosas se han mantenido firmes. Bueno, lo que se me ha puesto más al revés es algo muy sencillo. Es no poder ver a mis nietos, que son pequeñitos, mis dos nietos, una niña y un niño, y en esas edades, un poco más de un año y 3 años, pues cualquiera puede imaginar que se cambia muy rápidamente. Así que tanto mi mujer como yo nos estamos perdiendo durante esas semanas. Eso. Fíjate, es cierto que sí que hemos vivido, ¿no?, otras situaciones sanitarias que podríamos decir que son o que han sido críticas, ¿no? Por ejemplo, el SARS, podríamos hablar también del ébola, podríamos hablar del propio SIDA en los 80 en España, pero es cierto que ninguna pandemia pues, había azotado a la sociedad como esta vez, ¿no?, de una forma tan global. ¿Seremos capaces de hacer ese aprendizaje ahora? Yo no soy muy optimista con respecto a la capacidad de recordar y de aprender, porque, bueno, no hay en esta pandemia no hay nada bueno, punto número uno. Mm. Pero sí algunas lecciones que podríamos aprender y utilizar para un futuro mejor, un futuro a medio y a largo plazo. Estamos observando, comprobando que podríamos combatir algunas de las características de ese otro mal que no llega tan rápidamente, pero llegará, está llegando, que es el del cambio climático. Ujú. Que vivir vidas más sencillas, menos consumistas, sería una buena lección para extraer, pero es evidente que esto no ocurre. Uno de los temas de estos días es las rebajas. ¿Qué lecciones va a sacar la ciencia de esta crisis? Más bien, más que la ciencia que extraiga consecuencias, yo diría, sobre todo en un país como el nuestro, que está claramente retrasado en lo que se refiere al apoyo a la ciencia y que la ciencia forme parte de su cultura y, por supuesto, de sus programas de financiación, etcétera, etcétera. Lo que debería sacar España es la lección de que sin una ciencia se es un país peor, de hecho es un país en este caso de servicios y ya vemos, estamos viendo lo frágil que es un país de servicios. Es bonito pensar en esa parte, ¿no?, de la unión de la ciencia, porque a veces somos un poco reduccionistas y pensamos pues, solo en la medicina, por ejemplo, ¿no?, en este caso, y de pronto nos amplía ahora mismo esta situación un poco la vista y decimos, no, no, es que aquí tiene que contribuir, pues como decías, la física y las matemáticas. Para combatir el virus, el SARS-CoV-2, pues es necesario conocer su estructura molecular. Y para conocer la estructura molecular de estas macromoléculas, pero muy pequeñitas, pues se utiliza una técnica que es lanzar rayos X a cristales de esas moléculas. Se han cristalizado y ver cuál es su estructura. Bueno, pero se necesitan en esos rayos, esta es una técnica que se conoce como difracción de rayos X. Se necesitan haces muy potentes de esos rayos X y además que estén muy concentrados, que no se abran demasiado. Y eso lo suministra un tipo de acelerador de partículas que se llama sincrotrón. Leí también hace poco que casi inmediatamente después de que se anunciara la existencia de la infección en Wuhan, en China, en un sincrotrón chino se identificó la estructura de un elemento, algo que se llama proteasas,
que es muy importante para tratar de encontrar una vacuna. Me gustaría que recordásemos cómo eras tú como estudiante y cómo crees que te hubieses adaptado a esta situación que yo creo que para los niños tiene que ser bastante rara. No sé cómo te imaginas que hubiese sido esto para ti. Bueno, es que como yo soy muy mayor, en mi época, si hubiera sido un niño no habría tenido estas facilidades. Esto lo cambia todo. Mm, Los medios, y esto es una consecuencia del desarrollo tecnocientífico. claro, pero fíjate, a pesar de esta pues, profunda necesidad tecnológica que parece que el mundo ya nos ha creado, también nos ha puesto de manifiesto que necesitamos las relaciones humanas. Entonces, creo que esto sí que se ha puesto en valor. Sí, una de las lecciones que deberíamos sacar o yo por lo menos he sacado, ¿eh? Si no, otros no, pues allá ellos, ¿eh? Es que, bueno, por necesidad estamos llevando una vida, la mayoría, no desde luego los sanitarios, pobrecitos míos, una vida mucho más sencilla. Que, bueno, pues eh, con menos actividades. La hiperactividad que caracteriza a la sociedad actual es una plaga, es otra pandemia. ¿Hay algún profesor, algún maestro que te marcó especialmente? ¿Alguien a quien recuerdes todavía hoy y que sin duda hubieses echado de menos si esto te hubiese cazado de niño y no lo hubieras podido ver? Fíjate, el que mejor recuerdo es uno que me dio filosofía. Mm, Solo en mi bachillerato solo teníamos un año de filosofía. Y ese, pues, de él recuerdo varias cosas. Muchos años después, ya por supuesto no tenía ningún contacto con él, pero él sí tenía contacto con un amigo mío que era también profesor de instituto, y a través de él supe que este profesor de filosofía mío había leído un libro mío, uno que se titulaba El poder de la ciencia y que le había agradado mucho, y de hecho me pasó el libro a través de este amigo común, para él un compañero, para que yo se lo dedicase, y que él consideraba pues uno de eso, pues que yo hubiera escrito ese libro, uno de, entre comillas, pues uno de de los éxitos de su carrera. Eso para mí fue uno de los mayores halagos que he recibido. Lo que sí que tengo bastante claro es que ese José Manuel el Niño se hubiese refugiado en esta situación en un joven reportero que creo que tengo por aquí. A ver. En las historias de este señor puede ser. Ya sé por qué lo dices, porque soy con mucho orgullo tintinófilo de uno de ¡Hombre, los... claro! Sí, efectivamente, bueno, eh, bueno, te voy a abrir mi alma en este sentido. No, yo llegué a Tintín muy tarde, no de niño. De niño, pues yo leía Hazañas bélicas, El hombre enmascarado, Flash Gordon, también El Tebeo, pues cosas así, ¿no? Antes que Tintín, Ah, sí. yo soy un seguidor de los Peanuts, de Snoopy, de Charlie Brown y su pandilla. Esos son para mí la filosofía de Snoopy o de Carlitos, como se llama aquí, Charlie Brown, es mucho mejor, incomparable a la de Tintín, aunque Milú es bastante sensato, ¿eh? El perro es bastante sensato. Y luego, también antes que Tintín, habría recurrido a Mafalda. Yo había sacado un pequeño diálogo de Tintín en el que le dice al capitán Haddock, no entiende, hemos fracasado. Y el capitán responde, nunca te digas eso a ti mismo, nunca te lo digas a ti mismo. Si hay un muro, atraviésalo. Oye, no sé si en vez de tanta filosofía que a veces está un poco dispersa en estos días, podríamos tirar más de Tintín, de Mafalda y de Snoopy. Yo creo que esto hay que empezar a recomendarlo en el colegio también. Absolutamente, porque además Carlitos, Charlie Brown, pues él es un niño atormentado, como muchos niños son. La infancia no es, no, No es fácil. no es fácil en absoluto. No. Bueno, estamos viendo que tienes esa devoción, yo creo, tanto por la ciencia como por las letras. Por eso
supongo que no fue de extrañar que acabases ingresando como académico en la RAE, algo maravilloso que además nos viene muy bien para aprovechar, tenemos algunas dudas. Me gustaría saber si ya habemos definición del coronavirus. Hemos presentado una definición, una propuesta de definición para que figure en el diccionario. Sí, y no solo de coronavirus, sino pues videollamada, desconfinamiento, desescalar, estado de alarma, son cosas que tenemos que tratar, obviamente. Me gustaría, para cerrar, saber qué has aprendido tú en esta situación o qué has redescubierto. Eso que te decía antes, una vida más sencilla, pues no es menos agradable. Yo creo que nuestro país, España, nuestro querido país, España, porque pues por lo menos esto es lo que yo pienso, tiene mucho que aprender. Tiene mucho que aprender y además que repensarse. No es una empresa que nos llevará mucho tiempo, porque hemos construido un futuro a corto plazo que es poco sostenible o muy frágil, como también te decía antes. Y aunque solo sea por los que vienen detrás de nosotros, por nuestros ya más que hijos, los nietos o los nietos de nuestros nietos, pues tenemos, yo creo, deberíamos tener una obligación moral para que vivan en un país que sea algo más que un país de servicios. José Manuel Sánchez Ron, ha sido un placer. Muchísimas gracias por la amabilidad, por el tiempo, que es muy caro y muy preciado en estos tiempos, y sobre todo por compartir pues, estas reflexiones con nosotros. Nada, si ha valido para algo, está bien empleado. Te aseguro que sí. Nos quedamos aquí, pero le invitamos a la gente a que se ha disfrutado de esta conversación, que nos siga en las próximas Conversaciones al Revés. Al revés, vuelve a mirar. Redescubre lo esencial.